A todos muy bienvenidos, como les dije ayer, es un honor para esta casa, para el Instituto de Historia y para el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay, recibirlos a ustedes con el voto de confianza que significa en la actividad que organizamos, y recibir para esa actividad a un grupo tan exquisito desde el punto de vista del pensamiento y del valor académico como es el grupo de investigación de Comillas. Esta jornada, los nuevos límites del Estado, una cuestión poliédrica a revisión desde la perspectiva krausista, se hace en homenaje al profesor fallecido en 2014, Enrique M. Ureña, que dedicó gran parte de su larga y riquísima vida académica al tema del krausismo, a pensar el Estado, a pensar los objetivos del Estado, a pensar las comunidades ideales, las comunidades con principios rectores de valor moral. Va a comenzar esta primera jornada, esta primera mesa, es Pedro Álvarez Lázaro, que además de ser un jesuita, es un experto en temas que tienen que ver con krausismo, pero también con masonería. Es una maravillosa autoridad y una lindísima persona. Pedro, un honor tenerte aquí. Toda la atención para tu ponencia. Muchísimas gracias, querida profesora Ribeiro, por la presentación, por la acogida y por ser una anfitriona excepcional. De verdad, lo digo de corazón, como lo siento, y debo decir que representa muy bien la Universidad Católica del Uruguay. Estas últimas palabras referidas al doctor Dota pues me hacen sentir bien. Me hacen sentir bien, primero porque le conocí personalmente ayer, enseguida sintonizamos, no podía ser de otra manera, y creo que me encontré con una persona académicamente respetable, buen amigo, generoso, buen amigo desde el principio, como dirían los kantianos, a priori casi, ¿no? Y en ese sentido pues es una entrada estupenda en estas jornadas con mi participación. Debo empezar confesando también que estas jornadas en las que estamos inmersos ahora me resultan especialmente emotivas. Y me resultan especialmente emotivas porque no había vuelto al Uruguay desde el ya lejano 1988. Es decir, hace casi 30 años, no, hace exactamente 30 años, 1988, en el año en el que, invitado por el doctor Jorge Valle, gran amigo, recordado, mañana tengo un encuentro amigable con su viuda, con Mercedes, invitado por él y en compañía de ese añorado maestro que es Enrique Ureña, vinimos aquí a participar en un simposio importante, un simposio internacional sobre las ideas filosóficas que influyeron en la formación del Uruguay contemporáneo. Han pasado ya exactamente 30 años. Ya vivimos en otro siglo. Por lo tanto, hoy pretendo mantener, sin embargo, una cierta línea de continuidad, haciéndole un guiño a la conferencia que pronuncié hace 30 años en aquel congreso. Luego hubo otras participaciones, pero la conferencia principal que dicté entonces, y que versó sobre las bases pedagógicas de la institución libre de enseñanza y la tradición del pensamiento universalista europeo. La temática que voy a desarrollar a continuación, la educación krausista en el marco de la laicidad masónica, es naturalmente muy distinta, puesto que se centra en la polémica y problemática cuestión del laicismo. Pero, como en el simposio de 1988, también está vertebrada sobre la educación, sobre la masonería y sobre el pensamiento krausista. Por lo tanto, desde una
óptica, una temática diferente, hay elementos, ingredientes que coinciden con la de entonces. Ese es el guiño que yo quiero hacer desde estas jornadas al Congreso realizado hace 30 años. Bien, pues vamos allá, pero previamente quiero indicar que, como ya enseñaba la buena metodología escolástica, antes de empezar a desarrollar una pieza oratoria, conviene adelantar las partes que la componen, para que el público sepa en qué momento estamos de la conferencia. En esta ocasión, por razones didácticas, intentaré trazar en primer lugar y con la mayor sencillez posible, y debo confesar que aún a riesgo de caer en ciertas simplificaciones, pero la sistematización obliga a esto, voy a tratar de exponer el abanico de modelos de laicismo educativo, sobre todo el educativo, de educación, que propugnó la masonería histórica, preferentemente en los países latinos y católicos. Es verdad que tomo el ámbito español como referencia principal, pero no me olvidaré también de de apuntar hacia masonerías de rango internacional y, por qué no, en alguna ocasión, a la posición que ocupó la masonería uruguaya. Bien, especialmente el Gran Oriente del Uruguay, siglo XIX, o la Gran Logia de Uruguay. Una vez sentado este marco contextual, de mostrar los diferentes conceptos de laicismo, y sin solución de continuidad, voy a pasar a analizar el modelo concreto que defendió el emblemático educador clausista don Francisco Giner de los Ríos. Ya oímos hablar de él a la profesora Delia Manzanero, en concreto de Giner de los Ríos. Giner de los Ríos no es cualquier cosa, fue desde luego quien encabezó el clausismo español, el clausismo puro español, desde la restauración, desde 1875 hasta que murió entrado el siglo XX. Por lo tanto, es un paradigma de lo que era un clausista, y su pensamiento sobre el laicismo, que lo conocemos, educativo, pues es un paradigma de cuál es el tipo de laicismo, o de laicidad, mejor, que defendía el clausismo y la institución libre de enseñanza. He sabido, por lo tanto, una vez que veamos, vamos a entrar directamente en la cuestión. He sabido que pocos temas han levantado tan arduos, tan enconados debates políticos-sociales, sobre todo en las sociedades latinas y de tradición católica, como el relativo al laicismo escolar. La masonería histórica implantada en esas sociedades, sobre todo latinas y católicas, se ha visto profusamente absorbida en ese sumani ideológico en el que un mismo vocablo, laicismo, ha sido confusamente, e insisto en lo de confusamente, utilizado con significados diferentes, si no opuestos a veces. Por lo tanto, cuando hablamos de laicismo, ¿de qué laicismo hablamos? Aunque siempre hablemos de laicismo, ojo con la confusión. Vamos a tratar de desbrozarla desde fuentes estrictamente masónicas. A través de una colosal masa documental y hemerográfica de talleres simbólicos masónicos, logias, triángulos, o de organismos superiores, supremos consejos o cámaras de grado superior, en el rito escocés antiguo y aceptado, también en otros ritos, pero sobre todo en el escocés antiguo y aceptado, que es el que más se practicó en estas masonerías latinas. A partir de esa colosal masa documental conservada, hoy en día sabemos que los masones españoles, como gran parte de sus hermanos residentes en otros países católicos, estos países tanto europeos como americanos, apostaron desde antiguo por la enseñanza laica como motor de transformación social. Sin embargo, hoy, como acabamos de decir, esta misma documentación nos descubre también que, reflejando lo que acaecía en la sociedad profana,
no todos los hermanos interpretaron de igual manera la naturaleza de la laicidad o del laicismo educativo. Así, respecto al punto clave referido a la enseñanza de la religión en las escuelas, digo en las escuelas general, tanto públicas como privadas, el término enseñanza laica fue adoptado por partidarios de la neutralidad confesional en la escuela, pero también sirvió de lema a quienes pretendían impartir una enseñanza antirreligiosa y atea. Por ello, la revista Humanidad, órgano de la Logia Constante Alona de Alicante, denunciaba ya a finales del siglo XIX que mientras para unos laicismo se reducía a relegar de la enseñanza al sacerdote, para otros se traducía en socavar todo fundamento moral de nuestro carácter nacional, de nuestras costumbres y de nuestras creencias, atacando y detractando a la religión. Estos son textos de la Logia Constante Alona de Alicante. Es evidente que algunas de estas posturas entraban en contradicción con los principios del teísmo institucional y de la tolerancia religiosa propugnada por la Carta Magna de la Masonería Universal, esas decisivas constituciones de Anderson. Una primera postura general sobre el laicismo educativo la encarnó un vasto sector masónico partidario de excluir de la enseñanza toda referencia religiosa, sin por ello mostrar en las aulas animadversión hacia ninguna religión en particular. La enseñanza laica, por ejemplo, escribía el hermano Pestalozzi, simbólico Pestalozzi, en 1889 en el seminario La Verdad de Oviedo. La enseñanza laica comprende una parte científica, diría él, haciendo abstracción de toda idea religiosa, sin parar en mientes si es clérigo o secular el que la presta. La enseñanza religiosa debe ser sustituida por la enseñanza de la moral. O Miguel Pimentel, por traer otro ejemplo, maestro público de profesión y miembro destacado de la logia Pax Augusta de Badajoz, al otro extremo de la península, insistía en 1892 que en la escuela era el campo neutral en el que se respetaban por igual todas las opiniones y creencias, y en consecuencia la enseñanza de la religión correspondía solamente a las familias y a los ministros de los respectivos cultos. Este laicismo escolar neutral fue de hecho el planteamiento más difundido entre toda la gama de masones españoles, incluidos los hermanos procedentes de sectores obreristas encuadrados en lo que José Álvarez Junco acuñó como tendencia antiideológica o positivista del anarquismo, que también tenían un importante ingrediente de componentes en las logias españolas. Así, ya en 1887, por ejemplo, el Gran Oriente Nacional de España, dirigido por el vizconde de Ros, llegó a haber hasta 4 grandes orientes nacionales a la vez. Por eso pongo el nombre de su gran maestro. El Gran Oriente Nacional de España, dirigido por el vizconde de Ros, por traer un ejemplo de organismos de envergadura nacional, no solamente de logias concretas, instaba a las logias de su obediencia a defender la libertad absoluta de investigación y a trabajar por implantar la enseñanza laica basadas en los principios de la moral universal. A la vez, el recién creado Gran Oriente Español, otra obediencia masónica, otra rama para los no masones, otra rama masónica española, proclamaba no reconocer en la investigación científica ninguna autoridad superior a la razón humana. La mayor parte de la treintena de obediencias, ojo, la cifra, de más de unas 30 obediencias o ramas masónicas activas en territorio español, que auspiciaron un total de 1.200 talleres, logias y talleres de grado superior,
tanto en la península ibérica como en Baleares y Canarias, sostuvieron con mayor o menor intensidad estos mismos planteamientos ideológico-educativos del laicismo neutral en sus constituciones, en sus reglamentos, en sus trabajos internos o en sus intervenciones públicas. Entrado el siglo XX, el Supremo Consejo del Grado 33 del Gran Oriente Español y la Gran Logia de España, no española sino de España, que en su conjunto contaron entre sus miembros con alrededor de 140 diputados en las Cortes Constituyentes Españolas de la Segunda República, y entre ellos con personalidades tan destacadas como Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, Pedro Armasa Briales, Ramón González Sicilia o Rodolfo Llopis, que fueron los que manejaron la educación nacional en el primer bienio de la Segunda República Española, se encastillaron todavía más en la defensa de la enseñanza laica neutral. Como consecuencia lógica de estos posicionamientos, el 5 de agosto de 1931, el Gran Consejo Federal Simbólico del Gran Oriente Español elevó una petición al ministro de Instrucción Pública, el hermano Marcelino Domingo, solicitando y exigiendo el establecimiento de la escuela única. A escala internacional, dentro de esta corriente se alinearon distintos organismos de amplísimo alcance geográfico-político. A título ilustrativo mencionaré solamente dos de ellos. El Consejo de Supremos Consejos, reunido en Lausana, en Lausanne, en 1875, que instaba a defender la libertad absoluta de investigación y a trabajar por implantar la enseñanza laica basada en los principios de la moral universal, y otro organismo internacional muy conocido por los masones uruguayos, que es la Confederación Masónica Interamericana, la CMI. Este organismo, en sus estatutos de 1957, actualizados en el año 2006 y en el 2010, repite lo mismo en estos últimos estatutos, advierte que la francmasonería considera el laicismo de la sociedad como un programa destinado para el desarrollo económico, social de la historia de la humanidad. Esto es como alternativa seria para la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado, y escuchen, de toda influencia eclesiástica, religiosa o teoría irracional. Esto está en los estatutos actualmente vigentes de la CMI. La Gran Logia del Uruguay también forma parte de esta corriente laicista, defensora del laicismo neutral, siendo uno de los motivos que provocaron su ruptura con la Gran Logia de Inglaterra el 18 de octubre de 1950. Una segunda corriente de laicismo la constituyó el sector masónico vinculado al libre pensamiento más extremo. Nutrido por ateos militantes y por activistas de lo que José Álvarez Junco, de nuevo me refiero a este autor, denomina como la orientación ideologizante del anarcosindicalismo, estos defendían la posición más fundamentalista del laicismo educativo racionalista, que podemos denominar laicismo negativo, no laicismo neutral, laicismo negativo. Su característica diferencial consistió en el intento de llevar a cabo en la escuela un adoctrinamiento ideológico en los niños para erradicar de sus mentes toda creencia revelada. No descansaba necesaria y únicamente en la enseñanza directa de doctrinas ateas o agnósticas, sino que intentaba en cualquier caso sembrar en el aula un relativismo religioso y crear sentimientos adversos al catolicismo y a cualquier otra religión positiva. Esta forma dogmático-materialista, de comprender la enseñanza laica no fue exclusivamente producto de la mentalidad anticlerical. Ojo, y aquí salgo al paso de una de las escapatorias. No es solo producto de una mentalidad anticlerical. De otro caso, de alguna manera comprensible,
comprensible dada la circunstancia de la Iglesia Católica en aquellos momentos, a lo mejor del siglo XIX, pero no es consecuencia de una reacción anticlerical, sino de una convicción total de que la religión era perniciosa, de que había que erradicar de la sociedad a través de la educación la religión como elemento fundante de la educación. La institución educativa española más conocida de esta tendencia fue la famosa Escuela Moderna del hermano masón Francisco Ferrer Guardia. Atrajo a su órbita un significado grupo de escuelas dirigidas por maestros laicos republicanos, imbuidos de estas ideologías del laicismo negativo, lo mismo que influyó en la amplia red educativa del lerrousismo español, el partido lerrousista español de aquel momento. La enseñanza racionalista de Ferrer Guardia se extendió por diversos países latinoamericanos, entre los que se encontraba el Uruguay. El laicismo escolar negativo fue adoptado por algunos talleres y contó desde Madrid con el acomodo del Gran Oriente Nacional de España, Gran Oriente Ibérico, una de esas 30 obediencias, y del Gran Consejo General Ibérico. Y en Cataluña, con el apoyo de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana y de la Asamblea de Logias Confederadas de Barcelona. Por tanto, apoyo institucional de obediencias concretas, no casos aislados. Particularmente fue impulsado por las sociedades librepensadoras más extremistas, muchas de ellas estrechamente vinculadas con la masonería. En Uruguay algunas de ellas, pero sobre todo en París, en Bélgica y en Italia, en sociedades más. Pero en Uruguay y en México también se dieron estos casos. En tercer lugar, aunque no el último en importancia, un calificado sector masónico difícilmente cuantificable, pero presente en todas las obediencias, suscribió que la enseñanza debía eludir el influjo de la Iglesia y de las órdenes religiosas en la escuela, pero de ningún modo desatender la instrucción religiosa en las aulas. La Logia Acacia número 93 de Valencia, por ejemplo, entendía como enseñanza laica aquella que, bajo la dirección de un maestro laico y sin la menor injerencia del clero, se imparta en las escuelas sin prescindir en absoluto de las doctrinas religiosas universalmente admitidas como fundamentales y que son innatas en la persona humana. Otros talleres simbólicos, como las logias Firmeza de Cádiz, Hijo de la Humanidad de Mahón, Unión de Madrid, se mostraron igualmente convencidas de que la enseñanza de la religión constituía un elemento necesario en la educación integral de los niños. En la misma línea argumental se aferraron masones tan destacados como el director general de Instrucción Pública y diputado en Cortes, don Eduardo Vicenti Reguera, que defendió en el Congreso de Diputados español que el laicismo resultaba inaceptable si era materialista o significaba la supresión de todo sentimiento religioso. Este laicismo escolar positivo, tenemos laicismo escolar neutro, laicismo escolar negativo, laicismo escolar positivo, que es en el que estamos, contó en la esfera intelectual profana, no masónica, con ilustres paladines como don José Ortega y Gasset o como don Miguel de Unamuno, que abogaron por una enseñanza de carácter aconfesional, una enseñanza pública, de carácter aconfesional, pero simultáneamente luchaban en favor de algún tipo de instrucción religiosa obligatoria en la escuela pública. Sin embargo, quien sin duda alguna sobresalió en la órbita del laicismo escolar de impronta religiosa fue don Francisco Giner de los Ríos, tanto por el interés intrínseco que encierra esta emblemática figura, padre de la prestigiosísima Institución Libre de Enseñanza y krausista paradigmático. Vamos a detenernos en él para presentar sucintamente su concepto de laicidad. ¿Cuál era la laicidad gineriana? Esta es la última parte de la conferencia.
El escrito donde tal vez dejó sentados con mayor claridad y con mayor concisión a la vez sus planteamientos con respecto a este tema que nos ocupa fue el artículo La enseñanza confesional y la escuela, publicado por primera vez en 1882 en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Comenzaba Giner aquel ensayo precioso defendiendo la necesidad de la formación religiosa en las aulas, porque consideraba indiscutible, el paralelo indiscutible, que sin levantar el alma del niño al presentimiento siquiera de un orden universal de las cosas, de un supremo ideal de vida, de un primer principio inexo fundamental de los seres, la educación estaría incompleta, desvirtuada, y en vano pretendería devolver íntegramente todas las facultades del niño e iniciarlo en todas las esferas de la realidad y del pensamiento. A partir de esta premisa fundamental, constitutiva del concepto gineriano de educación integral, como se ha advertido en la cita, acuñó el término clave de tolerancia positiva, Giner de los Ríos. Por tal entendía don Francisco el cultivo en el aula de una enseñanza religiosa no escéptica o indiferente, sino de simpatía hacia todos los cultos y creencias, encaminadas todas a satisfacer una tendencia inmortal en el espíritu humano. Y para instrumentar la tolerancia positiva, abogó por una formación amplia y verdaderamente universal del sentido religioso de los niños, que tuviera como meta despertar en los espíritus infantiles ese quedam perennes religio, ese elemento común que hay en el fondo de todas las religiones positivas. La enseñanza de la religión debía convertirse entonces en centro de la unión entre los escolares, cualquiera que fuese su credo religioso, en vez de mantenerse como fermento de separación y de distanciamiento entre ellos. Eugenio Otero recuerda oportunamente en uno de sus trabajos, abordando precisamente esta cuestión, cómo Giner consideraba que la escuela no podía limitarse simplemente a respetar todos los cultos y creencias, no limitarse al respeto, sino que estaba convencido de que además debía proporcionar una formación religiosa por encima de todas las creencias particulares, de tal manera que el niño pudiera cultivar su religiosidad libremente, diría Giner. Esto es krausismo puro. El pedagogo de Ronda disentía, por tanto, de los defensores de la educación confesional católica del Estado. Estos que pretendían la enseñanza obligatoria de un credo religioso en exclusiva, pero también disentía de los partidarios, ojo, del laicismo neutral. Lo mismo, un laicismo neutral en el fondo excluyente. Y también, naturalmente, de los defensores del laicismo negativo. Eso por razones obvias. En un contexto político-social donde el rearme, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX, donde el rearme de la Iglesia Católica, como sabe muy bien el rector de esta universidad, al que saludo en estos momentos porque ha entrado hace un rato, Julio, y de simultáneo, en este momento de progresismo rearme de la Iglesia Católica y de simultáneo crecimiento de poderosos movimientos anticlericales, creyó que la escuela debía ser no ya un campo neutral, sino una maestra universal de paz, de mutuo respeto, más aún, de amor, y de despertar doquiera ese espíritu humano desde los primeros albores de la vida. ¿Qué objeciones de todas formas tenía también don Francisco a la enseñanza dogmático-confesional? O a la escuela neutra y al laicismo negativo. ¿Qué objeciones concretas tenía contra ello? Las siguientes. Partiendo del axioma de tolerancia positiva en la escuela,
Don Francisco presentó serios reparos de fondo y de forma a la enseñanza confesional en la escuela. Yo, naturalmente, como historiador, no emito mi opinión, me limito a decir lo que pasó. En todo su arco, me guste o no me guste, pero así es la ciencia. Contra quienes defendían a ultranza la enseñanza confesional en la escuela pública, al catolicismo el monopolio de la verdadera religiosidad, arguía que la formación del sentido religioso del niño no requería el auxilio de dogmas particulares de una teología histórica, por muy sabia y respetable que fuese. Por el contrario, replicaba que la enseñanza de fórmulas abstractas, dogmas enigmáticos y oraciones ininteligibles dejaba al niño en realidad huérfano de toda verdadera educación religiosa. Pero además, tampoco era aconsejable la fórmula tradicional de establecer escuelas particulares de cultos diferentes, católicas, protestantes, hebreas, etc., pues según decía, no lograba sino dividir a los niños en castas incomunicadas desde la cuna. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, de finales del XIX y comienzos del XX. El Concilio Vaticano II no se había producido todavía por apostillo. Pues bien, así pues, en la escuela era necesario establecer un sistema de formación religiosa en el que nadie quedase excluida, pero debía evitarse la enseñanza dogmática de cualquier curso, tanto en los centros públicos como en los privados, porque ello no conducía sino a favorecer la desunión y las divisiones. En esta cuestión era tajante. No solo debe excluirse, entre comillas, no solo debe excluirse la enseñanza confesional o dogmática de las escuelas del Estado, sino aún de las privadas, con una diferencia muy natural, a saber, que en aquellas, las estatales, ha de alejarla la ley. En estas, el buen sentido de sus fundadores y maestros. Recibida en la escuela la base religiosa fundamental, de carácter unitario y común, la enseñanza y la práctica de cada credo particular debía ser confiadas, en opinión de Giner, a la dirección de la familia y del sacerdote, y consagradas en el hogar y el templo, lugares en los que podían caber ya diferencias en las que en las aulas resultaban prematuras, esas diferencias. Por añadido, la enseñanza confesional propiamente dicha debía reunir además dos condiciones esenciales. Primera, inspirarse en medio de su particularidad de un espíritu de reverencia y de tolerancia hacia las demás religiones. Segunda, esa enseñanza confesional debía procurar a toda costa hacerse accesible al educando, didáctica de la religión en la escuela, dicho de otra manera. No ir con teorías abstractas que no entienden los niños. El ámbito de las religiones positivas había de permanecer, por tanto, extramuros de la vida escolar, diría, de las religiones positivas, pero pedagógicamente debía velarse por enfocar su enseñanza con espíritu ecuménico y esforzarse en adecuarla a las mentalidades infantiles. Giner de los Ríos se cuestionó, sin embargo, si podía establecerse una reforma en España para implantar la neutralidad de la escuela, otro tipo de laicidad o de laicismo. Analizando sin ingenuidad y con realismo esta posibilidad, según decía, y a la vista de los graves inconvenientes que había suscitado la nueva ley de instrucción pública en Francia, las leyes Ferry, entonces, consideró que la mentalidad social existente en el país la hacía totalmente desaconsejable, la instauración de la neutralidad en la escuela pública. No obstante, declaraba categóricamente que en ningún caso podrían violentarse las conciencias de los padres o de los maestros no católicos. Un solo maestro o una sola familia, violentados en su fe religiosa, tienen perfecto derecho a que se les exima de esa violencia y se les respete tanto como se respetaría a millones de hombres en su situación. Su propuesta consistía que mientras se ganase a la opinión pública a favor de una escuela inspirada en la tolerancia positiva, en la enseñanza de los principios religiosos universales, religiosos, no morales, en la escuela, se eximiera de la enseñanza católica a los niños cuyas familias no la deseasen. Bien. Y que cuando un maestro no quisiera impartirla,
usted es maestro de estos niños, pero no quiere impartir la enseñanza, la asignatura de religión. Cuando un maestro no quisiera impartirla, se encargara al párroco o a otra persona designada, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, de desempeñar esa misión en la escuela pública. La apuesta por la tolerancia positiva llevó también a Giner a censurar, por otro lado, a aquellos paradigmas de enseñanza laica que se despreocupaban del hecho religioso en la escuela o que promovían actitudes de intransigencia y de confrontación. Sus impulsores advertían, desvirtuando el verdadero sentido de la neutralidad, ponían en peligro la escuela y convertían la educación en una obra exclusivamente militante y sectaria. Los defensores del laicismo neutral en la enseñanza pública. Se despreocupaban del hecho religioso, promovían actitudes de intransigencia y de confrontación. Así denunciaba que mucha parte de los defensores de la enseñanza laica no lo son por razones jurídicas, ni por las exigencias de una educación verdaderamente racional, sino por combatir el influjo del clero. Confundían anticlericalismo con antirreligiosidad. Y fundar una supuesta educación anticlerical, racionalista y republicana, olvidando que el mismo derecho tiene la nación a que no se perturbe con preocupaciones intolerantes la conciencia del niño, lo que puede invocar frente a frente del fanatismo anticatólico que del ultramontanismo, tan malo el ultramontanismo como el fanatismo anticatólico. En la época en que escribió Giner el trabajo en que nos basamos, percibió con claridad el efecto producido por las medidas que había emprendido el Partido Liberal belga a favor de la enseñanza primaria a favor de la escuela laica, o el rumbo secularización en la enseñanza primaria tomado por los hombres de la Tercera República Francesa. Eugenio Otero, de nuevo, por último lo cito, constata cómo Giner veía que en Bélgica el movimiento laicista, mediatizado por los prejuicios racionalistas que él juzgaba igualmente dogmáticos y que se instalaban en la mentalidad de grupos cada vez más agresivamente opuestos al poder de la Iglesia Católica, era inadmisible. Efectivamente, en medio de su desconcierto, don Francisco censuraba la manera como en ciertos pueblos estos son frases de Giner, la manera como en ciertos pueblos, señaladamente en Bélgica y Francia, han planteado la cuestión muchos defensores de la neutralidad confesional en la escuela, es decir, en nombre del llamado libre examen racionalista y en abierta hostilidad con una religión positiva o con todas. Y sin solución de continuidad se quejaba de que la demonización de la enseñanza laica hubiera venido a ser una bandera agresiva de un partido, muy respetable sin duda, pero en vez de servir a la libertad, a la tolerancia, a la paz de las conciencias y de las sociedades, sirve para todo lo contrario. En el corazón de estas recriminaciones a los liberales belgas y a los republicanos franceses, latía la acusación de haber impuesto en nombre de la neutralidad de la enseñanza un laicismo sectario y de conducir al movimiento de secularización hacia el ateísmo. Por ello denunciaba en un párrafo que no tiene desperdicio y con el cual semi-acabo la conferencia. Decía: recuérdese los discursos de Paul Bert o de Spiller o del mismo Jules Ferry. Hoy, por cierto, con señas en caminos de mayor templanza, se refería a Ferry, cuando la célebre cuestión de las congregaciones religiosas, su espíritu que informa, por desgracia, todavía a una masa importantísima de partidos liberales, corresponde a uno de los más grandes vicios de la concepción reinante en nuestro tiempo. El movimiento emancipador, que desde el siglo XVI sobre todo ha venido secularizando, por así decirlo, y consagrando la dependencia del Estado, de la moral, de la ciencia, de la industria, de todos los órdenes humanos, ha excedido su fin en la historia y ha declinado en un como ateísmo que solo quiere oír hablar de la vida presente y de los intereses terrenos.
Naturalmente, a la luz de lo que hemos expuesto, no puede negarse la extraordinaria afinidad existente entre la laicidad educativa gineriana y de fundamento krausista, defensora de la tolerancia positiva en la escuela, con los principios normativos de las constituciones de Anderson, asentados simultáneamente en el teísmo, digo teísmo con T, no deísmo con D. Las constituciones de Anderson son teístas, no deístas. En el coloquio lo podemos explicar si ustedes quieren, la diferencia. Pero bueno, la armonía entre esa concepción de la laicidad educativa gineriana de fundamento krausista con los principios normativos de las constituciones de Anderson, asentado simultáneamente en el teísmo institucional y en la libertad de conciencia. No todas las orientaciones masónicas compartían esos mismos puntos de vista, pero la laicidad positiva estaba en concordancia, en mi modesta opinión, con las orientaciones de la llamada masonería regular. Ojo con esta palabra, que yo no la utilizo como sinónimo de obediencia a Inglaterra, sino de coherencia con las constituciones de Anderson, que es distinto. En el fondo, yo creo que la filosofía krausista llevaba indefectiblemente por esta senda de la armonía entre esos principios krausistas y en estos principios de las constituciones de Anderson acerca de la tolerancia religiosa y de la laicidad positiva. Muchísimas gracias.